Amados hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos siguen en las redes sociales, sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Esta noche damos paso, como cada sábado, a otro capítulo en el estudio de la palabra de Dios con el tema Propósito de Dios en la venida de su Hijo a la tierra, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 10 al 14. Siempre vamos a decirlo, siempre vamos a expresarnos que cada porción que leemos en la Santa Biblia, mis hermanos, nos deja un mensaje para meditar. Y esta noche, como tantas otras noches, tantos otros sábados, también vamos a recibir una enseñanza que nos trae lecciones en una demostración de consuelo, de amor del Señor Jesús, que siempre está junto a los suyos. Refiriéndonos a nuestra cita de hoy, el Señor nos habla una vez más de una noticia gloriosa, o mejor dicho, de un mensaje desde el cielo para que tengamos paz. Y como veremos, esta noche estamos más que seguros, quien trajo el mensaje fue un ángel, así como el último evangelio que será traído por otro ángel, como lo dice Apocalipsis 14, versos 6 y 7. La palabra dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para tratar este tema y ampliarlo, lógicamente ya está con nosotros nuestro hermano en Cristo, Pascual Misaico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan esta noche. Gracias al Señor, vamos a pedir su dirección para iniciar este provecho espiritual. Cerramos nuestros ojos en señal de reverencia. Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta circunstancia que nos provees por este medio. Abrir tu palabra santa, bendita, para compartirla. Rogándote que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude para entenderla, para nuestro provecho espiritual, de salvación, también aún de los que esta noche pueden escuchar tu voz por este medio. Santo Dios, te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, estimados hermanos, así es el tema de esta noche. Esperamos que el Señor nos ayude a entender la importancia, la trascendencia, la maravilla que tiene el advenimiento. Y ya es un hecho que ocurrió, como sabemos, hace 2000 años atrás, pero que el mundo, la humanidad actualmente, por una parte, sí es bueno que reconozca que hay un Dios que nació. Justamente con nuestro hermano José, hace unos instantes conversábamos, literalmente no dice la palabra de Dios que día nació. El Señor sabe en su propósito, conocimiento, que son altos, no son los nuestros, ¿por qué no puso aquella fecha? Sin embargo, sabemos que sí vino. Nació, como dice literalmente su palabra, y creció hasta varón mayor y que caminó hacia ese monte del Calvario y cargando su cruz, la hizo suya, aquella cruz que no le correspondía a nuestro Señor por nuestros pecados, y ahí expresó la palabra consumado es, la justicia que el santo Dios demandaba por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Gracias al Señor. Entonces dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, bien, vemos aquí aquel verbo, ¿no? La palabra verbo, en el principio, era Dios. Estaba con Dios, ahí habla de dos personas, en esos primeros versículos del libro de Juan,
Entonces estaba nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado, al que en Dios Padre, a Él oíd. En nombre de Él, oramos al aposento del Señor para tener su bendición a esta reunión, a esta comunión delante de Él. Y entonces, Él estuvo presente, nuestro Señor Jesucristo, en esa creación. Entonces, dice su palabra aquí, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, Dios Hijo y Dios hombre, Dios humano, al 100%. Nuestro Señor Jesucristo es la revelación antes en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya corporalmente y a través del Espíritu Santo a su iglesia. No hay otro Hijo, Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Él es único. La humanidad podría haber antes imaginado, creado muchos dioses con minúscula, como hasta el momento. Pero el único Dios y verdadero, el único camino, es nuestro Señor Jesucristo hacia el cielo celestial. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios creador, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, conoce y controla las leyes del cielo. Jesús es el cumplimiento y la revelación del Dios mismo. Y cuando le conocemos, tenemos lo que necesitamos para salvarnos de nuestros pecados y la comunión con Dios para siempre. Hay profecías bíblicas del nacimiento del Hijo de Dios. Solamente tocaremos por el tiempo algunas de ellas. Tenemos ahí, las profecías son las palabras proféticas. Entonces, y la Biblia es así, habla de palabras proféticas divinas, muchas de ellas cumplidas, algunas que faltan ya en los tiempos ya finales casi. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese nombre Emmanuel siempre hemos escuchado. Es Dios con nosotros, es su entendimiento. El libro de Miqueas también dice en capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos aquí un lugar pequeño, humilde, sencillo, como Belén, casa de pan, sin embargo, casa de provisión. Y Efrata es un lugar también fructífero. Son entonces lugares de honra para el Señor Jesucristo, que a pesar de ser un lugar pequeño, nació el Dios Todopoderoso en ese lugar. En Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos la humanidad y la deidad de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda venida también, que gobernará a las naciones del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El nombre admirable es la persona y obra del Creador y Redentor de nuestro Señor. Consejero es la sabiduría para gobernar mediante su palabra. Como siempre acudimos a su palabra para
llenarnos de su poder, de su palabra, y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin su palabra no tenemos vida, como dice su palabra, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Dios fuerte es el guerrero poderoso, el Mesías vencedor, Dios omnipotente y Padre eterno, Padre de su pueblo para siempre. Lo cuidará y disciplinará con compasión también a su iglesia. Si esta promesa es para su pueblo, fue para su pueblo, también lo será, y también para la iglesia actualmente. Por más que el Señor nos ha redimido con sangre preciosa, nuestro cuerpo propenso a ofender su santidad del Señor, pero siempre Él tiene misericordia de nuestras vidas. Y en cada instante nos está transformando hasta el día que el Señor Jesucristo venga y estemos aptos a estar en su presencia dignamente como Él quiere que seamos. Príncipe de paz es el gobierno de perpetua paz entre las naciones. Shalom trae paz a este mundo atribulado actualmente, que está no solamente en este país, sino también en otros países del mundo. Cada vez estas situaciones de conflicto de poderes va aumentando y hay mucho que profesar, de compartir la única opción para la salida y salvación de la humanidad. No hay otro que conozcan a nuestro Señor Jesucristo mediante su palabra. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 1, verso 18, el 23, dice acá: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, aquí el aliento, la seguridad, y que no tenga temor de recibirle como esposa José a María, porque el bebé que iba a tener en su vientre era obra del Espíritu Santo de Dios. Es un milagro, fue un milagro. Cada día que nosotros amanecemos en la mañana es un milagro, después de dormir plácidamente, felizmente, de repente con sueños raros, pero hemos vuelto nuevamente a abrir nuestros ojos al día siguiente. Para nosotros es un milagro cada día cuando amanece en el Señor. En Lucas capítulo 2, 10, del verso 10 al 14, dice: Pero el ángel le dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos aquí: no temáis, no temer el buen anuncio del evangelio, de la palabra de Dios. Y la palabra gozo también aquí. Y aquí el nacimiento del Señor no solo fue sabemos en la condición sencilla y humilde que el dueño de todo el universo, en ese lugar puesto sobre un alimento de los animalitos, ahí está el rey postrado, el dueño de todo el universo. El anuncio que estaba ahí, el rey de reyes, el señor de señores.
aquel bebé Dios y el ángel Gabriel que le anunció. Entonces, vemos aquí, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El príncipe de paz, paz eterna en el Señor Jesucristo, en la cruz, su muerte y resurrección de los muertos, es nuestro entendimiento como creyentes, como hijos de Dios, por fe de su advenimiento y su vida y su camino hacia esa cruz del Calvario para cumplir la justicia que Dios Padre demandaba por los pecados de la humanidad, especialmente de nosotros. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Tal vez no es una pregunta indebida que debo preguntarme, debo preguntarlo, pero el plan de Dios es eterno, el plan de Dios es un plan divino, es un plan de Padre amado. Vino para ser adorado, como dice en Mateo capítulo 2, verso 1, para ser adorado y para hacer la voluntad del quien le envió al Padre, para aquella voluntad, desde que fue niño, tuvo el rechazo de la humanidad del hombre. Imaginemos hasta que fue varón mayor, tuvo ese rechazo hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vino a cumplir la voluntad de Dios Padre. Libro Juan, capítulo 6, verso 38. Y también cumplir la ley. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Mateo, capítulo 5, verso 17. Muriendo así en una cruz por todo pecado del hombre que se arrepiente. Vino también para justificarnos mediante la redención en Cristo Jesús. Dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también para reconciliarnos vino nuestro Señor consigo mismo, ¿no? 2 Corintios 5, 18, para sanar a los quebrantados, para dar libertad a los cautivos, a los ciegos y libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así también vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En Lucas capítulo 19, verso 10. Vino también para que tengamos vida, para que toda persona creyente en el Señor Jesucristo tenga vida y para que la tenga vida en abundancia, dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Así también vino para dar su vida, para entregarse a sí mismo en rescate por todos. No dice por uno, dice por todos los que creen en el Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:6 también vino para deshacer las obras del diablo. 1 Juan capítulo 3, verso 8. Vino para redimirnos con su sangre y darnos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. No vino nuestro Señor Jesucristo para violencia. No vino a abusar. Vino para traer amor y paz con corazón, de corazón. Como dice su palabra, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una paz divina, no una paz humana. Libro de Juan, capítulo 14, verso 8. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesucristo entregado a la humanidad. Vamos en Filipenses, capítulo 2, verso 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue admirable, sorprendente, pero mayormente rechazado la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De su niñez, durante los 3 últimos años, el ministerio de nuestro Señor cumplió el propósito de Dios, Padre, como hijo obediente ante la burla, los azotes injustos del hombre, hasta llegar con su cruz al monte del Calvario y ser crucificado y muerto por el alto pecado humano ante la santidad de Dios, que proveyó a su santo y único Hijo como nuestro sustituto eterno. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es alto significado de la expiación y justificación de nuestro Señor Jesucristo, a favor del todo pecador arrepentido, que es libre del pecado y de la muerte eterna. Libro de Juan, capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, como habríamos una persona que pueda hacer una obra teatral y puede simular. Imaginemos que el mismo Señor, ¿cómo lo habría sentido en carne propia? Ese dolor profundo, consumado es. Es un fuerte grito de triunfo, de agonía por los pecados del hombre. Proclamación completa de la obra encomendado de Dios Padre. Su espíritu entonces regresó a la presencia del Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo resucitó y su espíritu nuevamente fue incorporado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otro verso tenemos aquí, Romanos 6:23, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. También similarmente, Romanos capítulo 6, verso 23. Entonces, así fue básicamente esos versos que relatan, describen el sacrificio, el triunfo en la cruz, su muerte y también su sepultura. Vamos a ver su resurrección del Señor, nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la identificación del Dios todopoderoso, del Dios verdadero, y que por la fe, por la comunión en la vida eterna. Aquí vemos el que cree en mí, dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Ahora más que nunca es un tiempo bastante conmovible, que cada hombre pueda conocer la palabra de Dios y conociendo quién es el Señor Jesucristo, el que vino a esta tierra, el dueño del universo, el creador del universo, el que vino a dar su vida, murió, fue sepultado, resucitó, y el que también pronto viene, como dice su palabra. Dice el libro de Juan, capítulo 20, verso 19,
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Entonces, aún hemos visto en contexto que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, muchos de los que estaban también con el Señor se habían olvidado, no se habían percatado que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar, iba a tomar nuevamente la vida. Y como así fue, y los sorprendieron, ellos se admiraron al ver que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, se alegraron, como también nosotros podemos gozarnos y alegrarnos, que un día vino como forma de bebé para traernos paz, traernos bendición, y también adulto, también resucitado de la muerte. Está vivo y él viene pronto, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 15, verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces es una prueba indubitable, irrefutable, que nuestro Señor Jesucristo, después de que fue sepultado, resucitó y también ascendió al cielo y que también pronto viene. Dice la palabra del Señor, dice en Hechos capítulo 1, verso 10 al 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo es un hecho evidente, será así, maravilloso, precioso, y se cumplirá pronto, porque así dice su palabra, conforme a su santa palabra. Si viniera hoy, está usted, apreciado amigo, preparado para ser arrebatado en aire por el Señor Jesucristo, ya no vendrá como un niño, sino como Dios de todo poder, gloria y justicia. Ahora el futuro de su alma está en usted. Que elija creer que aquel niño nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, cuando fue hombre, caminó a la cruz del Calvario para entregarse a la santa ira de Dios y sustituir la condena del hombre pecador a vida eterna, solamente por creer en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 3. Juan, capítulo 14, verso 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, tiene muchas promesas, verdades eternas. Y esta, lo que acabo de leer, es una de ellas. Y vuelvo a repetir, que dice, y si me fuere, que es las propias palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, de sus labios. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y él vino y va a venir otra vez para llevarnos que donde está él, estar junto para siempre con él. Esto es lo que quería compartir, preciados hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Dios y Padre eterno, te damos gracias esta noche por este compartir de tu santa, pura y verdad palabra eterna. Gracias porque nos has dado, Señor, este amor que no entendemos, que
nuestro corazón esté lleno de ti, Padre amado, de tu palabra. Que aquel niño, que aquel bebé vino un día, Señor, a esta tierra. Tú no nos dices en tu palabra qué fecha, pero él fue un nacimiento evidente, milagroso, glorioso, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu. Lindo, Padre, pero que aún de bebé fue rechazado por el maligno, por Satanás. Ahora también, hombre, caminó hacia esa cruz del Calvario para cumplir la ira que tú demandabas por los pecados del hombre, de todos nosotros, Padre amado. Y solamente puedo creer en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. También nosotros somos ya crucificados, muertos y sepultados, y también resucitamos para vida eterna, Padre amado. Gracias por esta bendita posición que gozamos de ti, como hijos tuyos para siempre. Que todas los hermanos que aquí esta noche, las personas que oigan tu voz, que va a registrarse por este medio, caigan tu palabra en tierra fértil, en tierra que dé fruto de bendición para vida eterna. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.